Y arrancamos este 10 de julio del 2026 con el capítulo número 12 de 11 Dilemas, su servidor Arturo Cid. ¿Y qué creen? Tengo muy buena compañía, ¿sí o no? Así es, gracias. Aquí estamos nuevamente, como cada viernes en punto de las 6 p.m. Ciudad de México, en este programa que es 11 Dilemas. Así es, un saludo para todos. ¿Y qué creen? El dilema de hoy tenemos un dilema súper interesante. ¿Cuál es el dilema? ¿Cuál es el dilema? Pues, ¿qué creen? ¿Alguna vez has escuchado esta frase que dice, es que así soy, así me educaron, después de lo que viví no puedo confiar, mi papá o mi mamá era igual? Entonces, el dilema es, ¿el pasado te define o solamente es parte de ti? Ese es el dilema, así es. Perfecto. Entonces, ¿cuántas veces te han descrito o han hecho esta frase que simplemente te encierran o te ponen una etiqueta donde dices, pues bueno, así eso es lo que tenemos que hacer y así soy? Así es, la verdad es que desgraciadamente muchas personas están atrapadas en ese pasado que no los deja avanzar, primero que nada vivir su presente y aparte construir ese futuro. El pasado, sí, estamos conscientes de que deja huellas, pero no debería de dejar cadenas. Me encanta, sí, la verdad es que yo creo que muchas personas están cargando cadenas de sus heridas, o también de cosas buenas. Hay personas que también viven en el pasado con sus éxitos. Sí, además, tu pasado puede que haya escrito el prólogo de tu vida. Sin embargo, no escribe el final de tu historia. Así es. Así que todos tenemos una historia. Todos fuimos marcados por la experiencia. Ya hablábamos en el programa anterior de nuestro código cultural precisamente. Ahora sí que comprender el pasado es importante, pero comprender no significa vivir atrapados en él. Así que, ¿en qué momento una explicación deja de ayudarnos y empieza a convertirse en una limitación? Ese es el dilema. Bueno, muy buen dilema. ¿En qué momento dejamos que el pasado sea nuestro presente? Es decir, imagínense esto, están en un coche y el pasado es como el retrovisor. ¿Ustedes manejarían solamente viendo el retrovisor? ¡Ay, no, qué peligroso! Sí, sirve para mirar. No estoy diciendo que no sea importante. Sin embargo, la verdad es que el 80%, 90%, el 95% tenemos que ver nuestro presente y nuestro futuro. Imagínate si no, qué accidentes podríamos causar. Y ojo, no estamos hablando solamente de manejar, estamos hablando de conducir hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos que sea nuestra vida. Así es, la verdad que honrar nuestra historia no significa vivir instalados en ella. Así que, pues bienvenidos a 11 Dilemas. Hoy queremos invitarte a mirar tu historia desde una perspectiva diferente. Sí, efectivamente, todos tenemos un pasado. Todos hemos vivido momentos que nos marcaron. ¿Quién no? ¿Quién no ha vivido un momento que lo ha marcado? Pero la gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo hoy con todo ese pasado? ¿Realmente lo estamos tomando como un aprendizaje o simplemente como una huella o como una herida? ¿Qué estamos haciendo con eso de pasado? Así es, así que ¿tu ¿Tu pasado pasado te te define define o solamente solamente te te explica? explica? Ese Ese es es el el dilema. dilema. Así es, María. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Y a ver, platícanos, ¿qué encuentras tú cuando estás en una sesión? ¿Te ha tocado este tipo de dilema? Sí, la verdad es que es muy frecuente. Fíjate que hace unos días, durante una sesión, una persona me dijo algo que me hizo reflexionar. Me dijo, no sé quién soy. Y híjole, yo creo que cuando nos hacemos esa pregunta, que al mismo tiempo puede ser muy profunda, pero también muy confrontativa, la verdad al principio pensé que hablábamos de autoestima,
pero conforme fue avanzando la conversación, descubrimos que lo que realmente había perdido era un rol. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando tú te defines de cierta manera en el pasado, nuevamente, creas una identidad. Entonces, cuando vas a la vida, hay cosas, creencias y situaciones que ya no son funcionales, y entonces es necesario reinventarte e irte adaptando al cambio. Pero la verdad es que muchas personas se quedan atrapadas en ese pasado. Mira, no solamente es estar atrapado en el pasado, sino estar atrapado en una función. Los seres humanos somos más que una función. Imagínate esta mamá. ¿Sabes qué? Mi mamá, digo, ya fui mamá, pero de repente el nido está vacío. Ya fui mamá, ya hice lo que tenía que hacer por mis hijos, ya no están mis hijos conmigo, pero yo lo que más sabía hacer y lo que me definía como persona era ser mamá, era donde tenía mis cualidades, mis aptitudes, y oh sorpresa, el nido ahora está vacío y sentimos que el pasado nos definió y no le damos otra perspectiva. O imagínate un gerente, un vendedor, una persona trabajadora que hoy está jubilada y dice: siento que ya no soy importante, ya no dirijo a trabajadores, ya no dirijo una empresa, ya no estoy produciendo, probablemente se esté definiendo como una función de solamente generar dinero. O peor tantito, ahorita en esta época mundialista, que muchos de los ídolos se han despedido en este mundial. Figuras que en el fútbol marcaron huellas, marcaron historias, y no voy a hablar de nombres porque hay bastantes futbolistas que en este 2026 se están despidiendo del mundial y probablemente dicen: híjole, ya es lo último, ya es lo que pude lograr. Algunos serán campeones, otros no, pero se quedan solamente con una función. Y así me puedo seguir. Imagínate un esposo que ya no tiene su esposa, o un proveedor que justamente que es como el padre, y los niños crecen y ya no tiene a quién proveerle. Imagínate de qué estamos hablando. Sí, la verdad es que cuando tú te quedas en un rol y no te das cuenta de todo el potencial que tienes y de todas esas facetas que tú tienes como ser humano, pues se vuelve muy difícil este tipo de transición. Es que mira, no sé si tú estarías de acuerdo, María, pero confundimos quiénes somos con el papel que desempeñamos, y cualquier cambio se siente como si perdiéramos nuestra identidad. Así es. Incluso, María, me voy a hacer un paréntesis. ¿Te acuerdas que en alguna ocasión nosotros justamente a veces desempeñamos ese rol? Ya lo decía un curso, Pellicer, en un curso de milagros, que pensamos que dentro del tablero de la vida nosotros tenemos que forzosamente cumplir con el guión o con la función de tener familia, generar riqueza, y que eso nos define solamente como seres humanos. Así es, la verdad que me encanta cómo Pellicer pone ese ejemplo y también cómo cuando pone a la vida como esos roles como si fueras un actor. Entonces imagínate que el actor se creyera ese personaje y ya no pudiera salir de él y entonces su vida se transformara nada más en ese personaje. Entonces es importante entender que la vida, el juego, el tablero o esta obra de teatro, si así lo quieres poner, es un constante estar saliendo y entrando de roles constantemente. Y que sí, podemos tener roles, indudablemente, no estamos hablando que los roles sean malos, sino simplemente que nos quedemos atascados en estos roles, ¿no, María? Así es. Lo que había desaparecido, la verdad, es que no era la persona, era el personaje o el rol, como mencionas, que había interpretado durante muchos años. La pregunta es, ¿qué pasa cuando la vida cambia nuestro rol, pero nosotros seguimos aferrados a él? Ese Ese es es el el dilema. dilema, así es. Y mira, hemos hablado de personas que siguen creyendo que no pueden avanzar porque desde un capítulo que ya terminó. Y bueno, antes de compartirles el relato que tengo es más, se los voy a contar así muy rapidísimo. Sí, la verdad, bueno, a mí me gustaría comentar algo antes de que Ándale. hagas el relato, que nuevamente en esta parte de los roles, y te quiero platicar algo muy personal.
Venga. Por ejemplo, en el tema de mamá, ahorita que dices eso, cuando yo nada más estaba como mamá, pues por eso dicen que es tan importante que puedas desarrollar todos tus potenciales, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Nosotros no solamente somos una sola cosa o no solamente tenemos una vocación, que eso nos ha hecho creer la sociedad, la moda, la cultura, pero la realidad es que estamos preparados para tener diferentes roles, para tener diferentes vocaciones, para que así no quedemos atrapados en un rol en el pasado. ¿Tú qué piensas? Híjole, qué interesante, porque si a final de cuentas el rol que podemos cumplir puede ser muy importante, incluso hace un tiempo decía un comediante, y ese comediante resulta ser tu hermano. Decía, ¿sabes qué? Es que cuando yo me bajo de un escenario enfrente de miles de personas, y eso tú también te ha tocado, Sí, claro. pero bueno, voy a comentar su aportación. Dice, oye, es que me bajé de un escenario, había más de 2,000 personas, me aplaudieron, sentía toda la adrenalina, todo el cariño, todo el amor, toda la admiración dentro de ese rol. Me fui manejando solo a mi casa, y en mi casa simplemente era nuevamente el papá, o ya no era el comediante, ya no era el admirado, era la persona que tenía que pagar las cuentas, sacar la basura, limpiar los trastes, hacer el acomodo de la cuna, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente en algún rol podamos tener alguna admiración y podamos tener cierto apego, pero el rol no nos define como persona. ¿O tú qué piensas? Totalmente, así es. Así que, pues, qué bonito que estemos tocando este tema y bueno, pues ahora sí que nos cuente esa historia o este relato desde esa mirada y para que cambie precisamente esa mirada de lo que estamos hablando el día de hoy. Gracias por darme entrada con este relato, que sí les quiero decir de este relato de Jorge Bucay. Y más que nada habla de este bebé, pero de este bebé elefante que desde muy pequeño le pusieron una cadena, un grillete en una de sus patitas, y no podía moverse demasiado. Y así creció y no podía moverse más allá de lo que él quería. Este bebé luchó y no pudo. Lo hizo una y otra vez. No dejó de intentarlo, ¿eh? Ese bebé está ahora sí que dispuesto a explorar el mundo, saber que había más allá del circo. Su mamá lo veía, pero pues obviamente simplemente también estaba un poco resignada. Pero pasó el tiempo, creció de tal manera que no solamente podía mover el grillete, imagínate, podía mover hasta 5, podía mover hasta el circo, una fuerza tremenda. Sin embargo, pasó algo curioso. Ya no lo intentaba. Wow. La verdad que este relato es muy, muy poderoso porque es cierto. Yo creo que a todos nos ha pasado. Ahora, pregunta, ¿cuántas personas siguen viviendo con cadenas que ya no existen? ¿A ti te ha pasado, Arturo? Sí, definitivamente. Es bien curioso porque la edad, es bien curioso. Hace un tiempo estaba yo jugando con mis hijos y estaba acostumbrado a hacer ciertas actividades físicas. Y bueno, para no hacerles el cuento muy largo, intenté hacer un brinco de una banca, y en vez de brincar la banca, brinqué menos, como el 3/4 de la banca, y bueno, me caí. Sí, sí te creo, la verdad, porque es como ahora me da mucha risa un video que está viral, donde hacen eso y parece que está caminando, pero está muerto tirado en el suelo con el riesgo que se hizo, ¿no? Ahora, ¿cuántas siguen creyendo algo que dejó de ser verdad hace muchos Eso años? sí es especial para ti, María. A ver, responde. ¿Todavía crees en Santa Claus? Dime qué pasó ahí en ese momento. ¿De cómo dejé de creer en Santa Claus? Sí, ¿en qué edad te lo supiste? Ay, no, yo siempre fui muy lista, la verdad, y Ah, sí. siempre, sí, no, desde chiquita yo era Sherlock Holmes y pues la verdad es que yo empecé a investigar y a darme cuenta de muchas cosas desde muy temprana edad y yo creo que desde los 10 añitos ya sabía. Ay, 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 Dios mío. Bueno, entonces, ¿qué fue así como que una noticia que dices, ah, caray, ya estaba muy grande y no lo sabía? Híjole.
La verdad es que me la pones difícil porque soy muy suspicaz. Sencillita, soy muy suspicaz y creo que siempre estoy dudando, fíjate, de las cosas que me dicen. Yo creo que eso me ayuda porque siempre me cuestiono si será verdad lo que me están diciendo. Sí, yo hace poco, dentro de una película mexicana, yo pensé que todavía alguien gritaba, ¡Torito! Y tiempo después me di cuenta que en la grabación de esa película jamás mencionan Torito. No. Entonces, Cierto, eso es entonces sí, bueno. sí hay cosas que estuvieron en mi, digamos que en mi infancia, en mi adolescencia y todavía ahorita en mi adultez, que pensé que era como le llaman em, que Es es un como, efecto, sí, ¿no? es un Es el efecto. efecto, ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, Pero ahorita te lo pero investigo. estamos hablando de eso justamente de creencias. Mientras investiga María el efecto, estamos hablando de estas creencias que lo damos ya como un hecho culturalmente, hasta que alguien o algo pasa y nos hace notar, saber que lo que creíamos o no existió, o simplemente complementamos con nuestra mente el hecho para saber lo que y saber que es totalmente normal. María, Dicen que es que el efecto Mandela, ¿no? el efecto Mandela, así es. Entonces, bueno, yo tengo más ejemplos. Y esto, el primero, ahí les va. Yo hace tiempo, cuando trabajé, tenía 10, 11, 12 años, mi papá trabajaba en una ferretería y me puso a vender. Y yo dije, yo no sirvo para vender. Y llegué con esa etiqueta todavía y la desbloqueé 20 años después. Yo pensaba que no era bueno para vender. O cuántas veces hemos escuchado, ¿sabes qué? Ya no voy a cambiar. O la más típica, ¿no? Siempre me pasa a mí, siempre fracaso. O la más común que escuchamos en las sesiones de coaching. Esta es, después de lo que viví, después de lo que experimenté, ya no puedo confiar. Así es. Así que, ¿tus límites siguen siendo reales o solamente sigues creyendo que no puedes romper esa estaca? Ese es el dilema. Fíjate que ahorita se me viene a la mente también algo muy importante. El hecho de cuando estás en la primaria, digo, todos yo creo que en algún momento tuvimos algún tema con alguna materia y entonces te fue mal y ya te etiquetaron y te dijeron que eras malo en matemáticas o tú dijiste que eras malo en matemáticas y 30 años después sigues diciendo exactamente lo mismo porque reprobaste un examen, porque te fue mal, porque a lo mejor pudieran haber sido tantas circunstancias, pero tú sigues con esa etiqueta. Ahora, una de las cosas que es importante es que todos desempeñamos distintos roles. ¿Cuáles son tus roles? Eres hijo, madre, padre, estudiante, deportista, empresario, jubilado. Un rol, recuerda, un rol, y esto quiero que quede muy, muy asentado y que te lo grabes para que dejes, ahora sí que pare de sufrir. Pare de sufrir. Pare de sufrir. Un rol es una función, no tu identidad. Tu identidad es mucho más profunda que esa función. Por eso me encanta ese ejemplo que decía Pellicer, de que vas a entrar a una obra de teatro. Entonces vas a entrar a tu casa, vas a entrar y te vas a poner el rol, la actuación de papá. Y a veces lo tomamos a mal porque pensamos que actuar es fingir. No lo estamos viendo de esa manera. Simplemente que para ti sea más fácil poder despegarte de tu rol y saber, así como un actor, cómo entra y sale de la escena, y cuando sale de escena vuelve a ser el ser que es. De la misma manera, tu identidad, el hecho de que puedas entrar y salir de ciertos roles, va muchísimo más allá de tu identidad. Ahora, pregunta, ¿qué pasa cuando confundimos nuestra identidad con el papel que desempeñamos? Ese es el dilema. Sí, mira, creo que más que actores podemos decir que somos actantes, así lo dice la semiología, los que cumplimos más bien los que desempeñamos una acción. Así es, ¿qué viene siendo eso? Precisamente un actante es una persona que, bueno, que ya después lo podemos transformar como ese actor, pero que tiene precisamente una función como tú lo mencionas. Y ya lo mencionaba, la mamá con el nido vacío,
aquella persona que ya está jubilada y no sabe qué hacer, el deportista retirado, la persona que se divorcia y piensa que jamás puede volver a tener una relación, el profesionista que perdió su empleo. Todas esas personas piensan que se acabó la vida. ¿Te has fijado en eso? Sí. Es que reprobé una materia, es que voy a volver a estudiar en otro lado, se acaba mi vida. Oye, quiero ahondar un poquito en eso porque Venga. fíjate que precisamente el otro día lo platicábamos, digo, yo también como cantante, como artista, y tengo un hijo futbolista y lo he visto muy de cerca en el ámbito tanto deportista, en el ámbito futbolero, como en la parte artística. Eh, Entran en grandes depresiones después de haber tenido todo ese rol tan importante, y más cuando fue tan significativo y tuvieron tanto éxito con ese rol, que luego cuando se acaba esa etapa, por ejemplo, cuando un futbolista se retira o cuando un artista pues ya no tiene ese auge que tenía antes, olvídate, es una transformación, y lo hemos visto con grandes artistas cómo terminan con el alcohol, con drogas, porque no saben manejar precisamente esa situación. Ahora, querido auditorio, la pregunta sería, a ver, ¿qué extrañas de ese rol? Porque muchas veces pensamos que sí, el rol, como ya lo decía antes, te puede brindar cierta admiración, cierto ingreso, pero no te define. Realmente tal vez lo que hacías en ese rol es que podías utilizar tu perseverancia, tu creatividad, pero eso no se quedó en el empleo, no se quedó en el rol, no se quedó como madre, no se quedó como hijo, se quedó dentro de ti. Entonces, ese rol o actualmente que desempeñabas, ¿eras tú o simplemente era la persona que estaba dentro de ese rol? Oye, que esto que dices de verdad, ¿qué es lo que extrañas? Yo le digo, pero que extrañas son los aplausos. Por eso es tan importante frases hechas a nivel sociocultural que dicen, no, es que el que a dos amos sirve, con uno queda mal, no, es que el que mucho abarca poco aprieta. Nos ha llevado a solamente fungir un rol. Y cuando solamente hacemos un rol en nuestra vida, después cuando se acaba ese rol, terminamos siendo víctimas de nosotros mismos, de ese pasado y de ese rol que nos cuesta trabajo soltar. Por eso es tan importante nuevamente crear esos 5 potenciales y poder crear diferentes vocaciones, y que te des cuenta que no eres tu trabajo, porque lo vemos con los jubilados también. Oye, de verdad, la estadística es muy, muy, muy triste y muy alarmante, porque a los 2, 3 años, máximo 5 años de que se jubilaron, fallecen. ¿Por qué? Porque ya no se identifican, como ya no están ejerciendo el rol de trabajadores, entonces ya no saben qué hacer con su vida. Vivo para trabajar y el día que no trabajo se acaba mi vida. Qué drástico. Es fuertísimo, de verdad, pero yo lo he visto una y otra vez, depresiones muy grandes, temas existenciales muy grandes. Por eso yo creo que de verdad, cuando empieces a hacer algo, claro, es muy bonito apasionarse y ponerle toda tu energía a eso que amas, pero siempre, ahora sí que me encanta ese libro, que lo usamos más en temas de finanzas, de que no pongas todos los huevos en la misma canasta. Yo lo pondría también en este tema de los roles, en este tema de la vocación. No pongas todos los huevos en la misma canasta, para que te des cuenta que tu identidad y que tu ser puede tener muchísimos roles, para que puedas disfrutar de la misma manera de haber sido un gran trabajador y haberle dado a tu empresa y haber creado tantos sueños y éxitos, y también poder crear algo diferente después de eso, poder ir a tu casa, poder viajar y poder hacer algo diferente después de haber terminado ese trabajo o cualquier rol. Pero eso también hay que nutrirlo y no esperarte hasta el final para poder hacerlo. ¿Tú qué piensas? Pues sí, ¿qué pienso? Bueno, yo creo que hay una frase fundamental que viene aquí en la parte medular. Cada rol incluso nos puede abrir capítulos nuevos. ¿Cuántas veces no escuchamos al contador que dice, no, yo no canto? O justamente, incluso en la artisteada, yo canto, no bailo, o el que baila no actúa, etcétera, ¿no? Pero pueden ser capítulos diferentes de tu vida. No quiere decir que tengas que ser el mejor, sino simplemente experimentar el rol. Y esta es la frase que te quiero decir. Los capítulos terminan, pero el libro no. Así es tu libro. Si estás jubilado, si acabas un empleo, si se acaba una relación, la vida sigue. Y María, quiero que
pues ahora sí que nos profundices un poquito más. ¿Qué preguntas nos tienes para despertar esa conciencia? Así es. Fíjate que, pues ahora sí que les voy a pedir que no nos respondan a nosotros, respóndete a ti, pero sobre todo que seas bien sincero, bien sincera, la verdad, porque es de esa forma vas a poder ahora sí que brincar al siguiente capítulo. ¿Qué etapa de tu vida extrañas más? Algunos piensan que la infancia, otros la adolescencia, pero realmente tu mejor etapa está en el pasado. Ahorita que mencionas eso, qué importante, porque cómo escucho de verdad de que no, antes, en mis tiempos en esos tiempos eran lo mejor. Como decía la maldita vecindad, fuiste pachuco, también te regañaban. Obviamente estamos hablando que sí, ya no usas pantalones acampanados probablemente, o ya no te dejes el pelo largo, ya la moda a lo mejor es diferente, pero tampoco eso te define. Así es. Ahora, otra pregunta, y aquí quiero ahondar en esto. ¿Qué rol ya terminó y todavía intentas recuperar? Híjole, fíjense esto también, no solamente que terminó, porque ya sería ponerlo en esta parte de las unidades psíquicas de tiempo en un invierno. Pero ¿qué pasa? Voy a poner ejemplo de las mamás. El rol de madre, por ejemplo, nunca se va a acabar, pero va transitando a lo largo de tu vida. Entonces, tu rol de mamá, cuando tus hijos eran chiquitos, cuando tus hijos dependían de ti, vivían en tu casa, sí, en efecto, tenías un rol, obviamente una responsabilidad de educarlos, de darles esa responsabilidad, pero ¿cuántas veces no les ha pasado que ya son señores de 40, 50 años y todavía la mamá quiere fungir el rol de mamá del señorón, ¿no? Ya que tiene su familia y todavía quieren estarles diciendo qué es lo que tienen que hacer? Oye, tápate, mijito. Llévate esto, llévate el otro, procura hacerle esto, hacer el otro. Y a veces pensamos cuando van creciendo, pues obviamente algunos se llevarán a lo mejor de 15 a 20 años, algunos hasta 25, pero ya en cierta edad incluso hasta se ven como hermanos y no. Así es. Son roles diferentes que se van desempeñando todavía a lo largo de la historia. Así es, y eso es a lo que voy. Todavía no termina tu rol porque sí, en efecto, mamá, vas a ser toda la vida una vez que eres madre, pero sí, obviamente, vas a tener que cambiarlo, transformarlo o intentas recuperar cierta etapa de cuando eras madre. Ahora, otra pregunta. ¿Qué decisión de tu pasado sigue dirigiendo tu presente? Qué pregunta, ¿eh? Pregunta para todos. Fíjense bien lo que acaba de decir María. ¿Hay alguna decisión de tu pasado que siga dirigiendo tu presente? Y ojo, no estamos hablando de que en el Buen Fin pasado compraste la televisión y esa decisión, pues ¿qué crees? Hay consecuencias y hay responsabilidad, pero estamos hablando de esas más que nos llevan a alguna de tu infancia, de tu adolescencia o de otra relación, porque también hay veces que de otra relación laboral o de otra relación sentimental, seguimos diciendo, es que así son las cosas y así debe ser mi presente. Así es. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué estación de tu vida te cuesta aceptar que ya terminó? Bueno, ahorita aprovechando hablando de estación y no estamos hablando de estaciones del año, gracias por sintonizar en tumundoradio.mx. Síganos en todas las redes sociales y manda saluditos, María. Así es. Recuerden también que pueden descargar en Radio Box, en la aplicación, y buscar en Tu Mundo Radio. Y recuerden también que estamos ahorita también en todas las redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y todas las que se vayan sumando también. Y pues vamos a mandar saludos a todos los países que se conectan. La verdad que ya millones de radioescuchas en Tu Mundo Radio, que estamos hablando de Argentina, de Uruguay, de Costa Rica, de Israel, de Europa, Colombia. Oye, pues obviamente toda nuestra Perú, bellísima República también tenemos Mexicana, gente de Perú. Perú, de Paraguay, sí, de Estados Unidos también. Oye, nos escuchan también allá ya dije Israel, en Japón también nos escuchan en Japón, nos escuchan, ¿cómo se llama? Noruega y que es ladito de Noruega. Bueno, la verdad es que sí, ya me dejaste. Sí, Alemania, a mí la geografía España, no se nos da. Saludos hasta Milpillas, por supuesto, también hasta donde nos escuchen. Pero eso sí me sé Noruega, Oslo.
Por eso, ese era. Oslo. Sí, sí, Ya. sí, Sí, ese estoy bien era. o me equivoqué. Bueno, mientras aquí nos va a investigar, estamos hablando de las estaciones y María, en un ratito más quiero que nos hables de estas Sí, mira, muy bien. unidades. Es la capital de Noruega, ¿ves? Te Oslo, dije que sí, se sabía. sí. Yo sé, De estas unidades psíquicas del tiempo, vamos a profundizar un poquito más. Pero antes de eso te voy a hacer otra pregunta, les voy a hacer otra pregunta. ¿Qué nuevo capítulo estás dejando de escribir? Ojo aquí, yo aquí quiero comentar algo. Cuando tú estás atrapado en el pasado, te estás perdiendo precisamente de escribir ese nuevo capítulo, de estar en tu presente, de poder observar nuevas oportunidades, de poder agarrar la pluma, porque ¿dónde se escribe una historia? ¿Dónde cuando tú vas a escribir algo, agarras tu pluma, agarras tu papel y la única manera de estar escribiendo es en tu presente? Así que si tú estás leyendo hacia atrás las hojas de tu libro, pues ¿qué crees? Pues no, te estás perdiendo de mucho. ¿Tú qué piensas? O escribiendo lo mismo. Así Imagínate escribir, cuántas veces tenemos esa variedad en nuestra vida que también es indispensable para nuestra calidad de vida. Y bueno, muchas veces no extrañamos el pasado, extrañamos cómo nos sentimos en ese pasado. Hay veces que decimos, no, es que no extraño ese trabajo, no extraño sentirme útil, no extraño esa relación, no extraño la ilusión. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿extrañas realmente el pasado o la versión de ti que existía en ese momento? Ese es el dilema. Así es que, María, ahora sí, yo estaba ansioso porque nos empezaras a hablar de esta mirada de la semiología que habla de los, ¿qué psíquicos? Miradas, ¿cómo dijiste? Psíquicas, no, las unidades psíquicas del unidades tiempo. Psíquicas. Se escucha muy rimbombante. Sí, pero ¿de qué estamos hablando en términos de español acá, paisa? No se asusten. Es una forma de poder ayudarle a nuestra mente a poder precisamente posicionarnos en ese presente. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, hablamos, bueno, ya sabemos, conocemos las 4 estaciones del año que en casi todo el mundo está, porque a veces vienen y me dicen, ay María, pero hay lugares que nomás hay invierno o hay bien poquito primavera. Pues, sí, pero vamos a llamarlo por algo general. Ya conocemos las 4 estaciones del año, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno. Pues, ¿qué crees? Precisamente nosotros también pasamos por esas etapas. Primero, se habla más o menos que entre los 0 y 21 años tenemos precisamente nuestra parte, nuestra primavera. Esa primavera donde está esa frescura, esa seducción, ese anhelo. Pero ojo, cuando hay una primavera, hay un horizonte de futuro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los jóvenes? Una de las cosas que vemos mucho es ese problema existencial porque hay mucha incertidumbre de ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer cuando sea grande? Y entonces nos hacemos preguntas que nos llevan a tener esa incertidumbre. Pero ojo aquí, para los señores, por ejemplo, yo en lo personal, yo todavía me siento como en las primaveras. Ojo, me dicen, María, pero entonces si yo ya tengo 50 años, ¿no puedo sentirme como en primavera? Claro que sí, ya lo vamos a ver ahorita más adelante. O 60 o 70 también se puede. Claro, constantemente nos estamos reciclando, pero en general en nuestra vida, pues obviamente tenemos una primavera, un verano, un otoño y un invierno donde vamos a, pues ahora sí que a fallecer. Ahora, ¿sabes cuál es una de las cosas peligrosas cuando tenemos las primaveras o esta adicción a las primaveras? Pues es el horror al compromiso. Pregúntate, oye, ¿a ti te gusta comprometerte en tu vida? ¿Cuánto te ha costado comprometerte? ¿Tú qué piensas? Sí, imagínate que es el famoso dilema de que tenemos en la primavera tantas opciones que a veces nos puede pasar de que no queremos solamente comprometernos a una, y es válido, pero también eso nos puede marcar para no ser tan determinante, tomar decisiones. Así es. Y luego nos vamos a nuestro verano. Normalmente se dice más o menos, no es una edad exacta, que es entre los 21 y 42 años. Aquí
pues imagínate esta parte, esta intensidad. Aquí somos muy apasionados, empezamos a formar familias, a darle con todo a nuestro emprendimiento o a nuestra carrera o a nuestro trabajo. Hay esa intensidad, pero ¿qué crees? Aquí hay un riesgo de esa necesidad de control y tenemos adicción y horror al rechazo. Híjole, equivocarnos, ¿te ha pasado? Diría Flans, no controles mi camino. Claro, ya definimos un camino, ya estamos o creemos que estamos encarrilados a hacer nuestra vida y le ponemos todo el entusiasmo. Pero bueno, ¿qué más pasa en este? Así es, mira, la verdad es que, bueno, ahorita con esta primavera y con este verano, nuevamente, también ahorita vamos a poner un ejemplo, cómo podemos estar también por ejemplo, en tu verano, estar viviendo tu primavera, tu verano, tu otoño y tu invierno. O en tu invierno, por ejemplo, ahorita que decías, oye, tienes 70 años, pues ¿qué crees? A los 70 años también estás viviendo a cada rato primaveras, veranos, otoños e inviernos. Así que vamos a estar profundizando para que de esa manera también te ayudes a no estar anclado nada más en el pasado, y también vamos a ver, oye, tú sabes que puedes estar aquí en tu presente con el pasado y con el futuro al mismo tiempo aquí, y no son cosas raras, ¿eh? La máquina del tiempo sí se inventó. Así es, como decía, la máquina del tiempo se inventó, está dentro de nosotros y se llama mente. Pero bueno, no quiero andar en eso y síguele, María. ¿Qué más nos traes? Pues y luego viene el otoño. El otoño más o menos viene entre los 42 y 63 años. Ahora sí que aquí tenemos más pasado que futuro. Aguas con esto, porque el hecho de que tengamos más pasado no significa que vayas a estar atrapado viviendo del pasado. Todavía puedes seguir construyendo. ¿Aquí qué hay? Aquí hay experiencia, sabiduría, serenidad, pero claro, aquí viene un riesgo precisamente al decaimiento. Ahora sí que nos da miedo pues envejecer. Aquí empieza ese miedo a no pertenecer, a que nos hagan a un lado, y ahí es cuando viene ese miedo de que oye, me van a correr o ya viene mi jubilación, porque siento que lo que decíamos, ya no voy a tener ese rol, ya los hijos se fueron, a lo mejor ya se acabó ese trabajo, y empezamos a cerrar muchos ciclos en esa etapa. Muchos ciclos que sí, estoy seguro de que también hay algo muy valioso, que hay experiencia, hay madurez. Ojo, bien trabajado la primavera, el verano y el otoño. Cada estación que hemos hablado hasta ahorita son importantes, y experiencia no significa hacer lo mismo muchas veces, significa resolver problemas de manera diferente cuantas veces nos ha tocado. Así es. Y luego pues viene el invierno, que más o menos viene entre los 63, 84 años o 100 años. Hay gente ahorita que ya vive más de 100 años. Pero aquí, ¿qué es esta parte donde tenemos ya más el balance, donde somos más reflexivos? Pero aquí hay un riesgo, el conformismo, pero sobre todo vemos, ¿no?, a las personas ya adultos mayores donde no les gusta cambiar nada, no quieren que nada se mueva de su lugar, no quieren irse a vivir a otra ciudad, no quieren aprender lo nuevo de la tecnología porque ya les da miedo el cambio. Términos que más o menos dicen aquí en México: chango viejo no aprende maroma nueva. Ay, no, qué feo dicho, la verdad. Eso es lo que dicen, pero aquí estamos hablando de que sí se puede. Así es, pero ahora, fíjate qué importante esto de las unidades psíquicas del tiempo, porque no solamente las puedes utilizar en esta parte a lo largo de tu vida, sino también en la etapa que tú estás viviendo, entender, por ejemplo, vamos a ponerlo en un proyecto, imagínate un proyecto cuando inicia, está en su primavera, cuando ya lo empiezas a desarrollar, está en su verano, cuando ya está en esa culminación, está en su otoño, y cuando terminas ese proyecto, pues llega al invierno y vuelve otra vez a empezar el ciclo. Te pongo otro ejemplo, cuando comemos. Cuando tú llegas a un restaurante, cuando apenas vas a pedir la carta, estás en la primavera de ese momento. Después, cuando ya te llega el platillo y ya llega esa bebida, estás en el verano. Cuando empiezas a comer y a disfrutar tus alimentos, estás en el otoño. Y cuando ya terminaste tus alimentos y pides la cuenta, ¿qué crees? Terminó un ciclo y otra vez vuelves a empezar.
Así es que estamos constantemente entrando y saliendo de ciclos. No solamente se Así trata de es. tiempo, se trata de experiencia, de experimentar la vida como tal. Así es, y van a decir, María, ¿y esto para qué me sirve? Precisamente para que entiendas que no te tienes por qué quedar atrapado en el pasado, porque constantemente estamos en ciclos. Los seres humanos son cíclicos y entonces, pues puedes darte cuenta que constantemente puedes crear nuevas experiencias y sí, puedes recordar que aquí vamos con esta magia. ¿Qué crees? Ahorita mismo tú, Arturo y yo y todos los que nuestros radioescuchas están viviendo su presente, su pasado y su futuro. A ver, quiero que ahora sí que me lo pongas en ABC. Sí, ya sé, se escucha como mágico, ¿no? Sí. No sé, como si estuviéramos viajando en el tiempo, pero la verdad es que es así. ¿Qué crees? En ese cerebro maravilloso que tú tienes, pues estás ahorita en tu pasado por medio de tu memoria. Ok. Y luego en tu presente, pues porque precisamente estás aquí escuchando, ¿cómo lo sabes? Con tus 5 sentidos. Respiramos tranquilamente en este momento y luego. Así es. ¿Y qué crees? Tu futuro está también aquí por medio de tus anhelos, con esos planes que estás haciendo para mañana, para el rato, para dentro de 5 años. Oh, qué interesante, María. Qué buen ejercicio nos acabas de dar. Así es. Ahora, ¿por qué te digo esto también? Para que no te dé miedo, porque a veces hablamos del pasado como si fuera eso lejano, allá, pero en realidad si te pones a pensar cuando tú recuerdas algo, lo estás recordando en tu presente. Sí, claro. Entonces, no le tengas miedo a soltar ese pasado. Ya hablábamos de los miedos a lo largo de las unidades psíquicas de tiempo. Y entonces, no le tengas miedo al cambio, no le tengas miedo a avanzar, porque ¿qué crees? Bueno, ojalá de verdad, bueno, quitando que sabemos que hay enfermedades como el Alzheimer, que cuida tu salud, que ahorita ya también hay muchos avances en eso, pero la realidad es que mientras no nos vayamos a ese extremo, pues ¿qué crees? Vas a tener tus recuerdos para atesorarlos, pero más que para estar viviendo en el pasado, para que puedas seguir construyendo nuevas experiencias. Hay una frase del doctor Alfonso Ruiz Soto que me encanta que dice, la vida solo es rica en experiencias. Así que atrévete a seguir viviendo experiencias y salirte de tu rol para que puedas crear nuevos roles. Y culturalmente por eso decimos que los ancianos del pueblo, las personas mayores, incluso todavía en Japón, bueno, en Asia, vamos a hablarlo, en aquellos países de Asia, se le da la importancia que tienen esas personas que experimentaron, no porque sean las más ricas, no porque, o hablando de dinero, no porque sean las personas que resolvieron todo, sino son por las personas que atravesaron los problemas. Ellos valoran mucho no solamente el dinero, sino la sabiduría de vivir. Así es. Y entonces nuevamente te repito, cada vez que estés en una primavera, aprovecha las nuevas oportunidades. Siempre puedes estar creando primaveras. En el verano, aprovecha ese crecimiento, esa productividad, tus logros. En el otoño, a desapegarte, aprender a desapegarnos. Yo creo que la vida es la gran maestra de enseñarnos, oye, se van los hijos y se van yendo todas las cosas que vamos creando y al mismo tiempo soltarlas es un gran, gran trabajo de la vida. Y por último, el invierno, esa pausa, ese momento donde eres capaz de reflexionar, de poder tener esa conciencia y esa preparación para poder seguir avanzando y pues ahora sí que hasta que nos lleva el momento de ir a donde tú creas que vas a ir cuando muramos. Así es, porque a veces pasa, que queremos vivir eternamente en verano y rechazamos el invierno. ¿Cuántos adolescentes de 40, 45, 50 años se encuentran todavía viviendo en la casa de sus padres? Sí, totalmente. ¿Por qué? Pues porque no se quieren desapegar a ese verano. Ahora, me gustaría darles una sugerencia, una recomendación, algo que tocó mi corazón este diciembre. Este diciembre yo hice algo diferente, quise atesorar algo de mis papás y les pedí algo muy sencillo. A cada uno le regalé un libro con diferentes preguntas de su infancia, de su adolescencia, de su primer trabajo, de sus primeros recuerdos. ¿Por qué? Porque pensamos muchas veces que ellos o cualquier persona que estamos escribiendo este libro de la vida, pensamos que tiene que ser una vida perfecta, una vida maravillosa. Y esos detalles, como todos los libros, va a tener retos y lo sabroso es
cómo resolver esos retos, igual que un libro, cómo encuentras en ese viaje del héroe aquella persona que te ayuda o aquella trascendencia que quieres hacer. Y no estoy hablando de este típico discurso social de casarse, tener hijos, tener familia. No estoy hablando de solamente eso, estoy hablando de emociones, sentimientos, relaciones que quedan a lo largo de tu historia y que también hacia adelante pueden determinar tu trascendencia. Me encanta eso que comentas. Ahora, mira, por ejemplo, ya estábamos hablando de la mamá que fue a criar a sus hijos, el futbolista que terminó la carrera, el profesionista que ya no dirige una empresa. Okay. Sí, estamos hablando de eso. Así es. El problema no es que llegue el invierno, el problema es creer que será para siempre. Así es, nuevamente recuerda, somos seres cíclicos y velo en cualquier parte de la naturaleza, de la vida misma y hasta de los proyectos. Ahora, nuevamente, el pasado, el presente y el futuro. Ya decíamos que el pasado está como memoria, pero ¿qué crees? ¿Cómo estás utilizando tu memoria a tu favor para poder crear y disfrutar tu presente? ¿O culpándote, extrañando y constantemente viajando? Ay, ojalá que volviera, ojalá que hiciera. Y en ese hubiera, ¿no? En un estado mental del pasado donde realmente no nos está llevando a construir en el presente. ¿Te ha pasado ver personas que se la pasan culpándose y extrañando? Sí, ya el pasado ya no es funcional. Así es. O hablábamos también del futuro, que claro, los anhelos, el poder crear, el planificar, que es tan importante. Oye, ¿qué voy a cenar al rato? Mañana, ¿qué voy a hacer? Maravilloso. Pero ¿qué crees? Hay personas que lo utilizan para preocuparse y para angustiarse en lugar de imaginar, crear y poder también disfrutar este maravilloso don que tiene nuestra mente de poder viajar al pasado y al futuro en nuestro presente. ¿Cuántas veces hemos escuchado que estamos preocupados por cosas que el 80% o más no van a pasar, solamente pasaron nuestra mente y nuestro presente está angustiado por eso? Así es. ¿Y sabes para qué nos sirve precisamente en estas unidades psíquicas del tiempo? Para que sepas que tienes a tu pasado y a tu futuro aquí, para que en tu presente observes y para qué crees, para que tomes decisiones. Para tomar decisiones. Así es que lo que nos acabas de decir, María, yo lo puedo resumir como que el pasado explica, el futuro inspira y el presente transforma. Así es, y para seguir construyendo. Sí, es lo que decíamos hace rato. Por favor, conduzcan un automóvil, pero no solamente viendo el retrovisor, no solamente viendo el parabrisas, no solamente viendo el volante. Es una sincronicidad, así es la vida. Todos estamos intentando llevar nuestra vida de la mejor manera. Entonces la pregunta aquí sería... Pero antes de que hagas la pregunta, ahorita que dices esto, me encantó esto de que no nada más es el retrovisor o el parabrisas o el volante, sino cuando tú agarras el carro, está todo tu cuerpo en sincronía, acelerando, frenando, viendo el retrovisor, Claro. viendo, o sea, estás en todo ese contacto constante, ¿no? En un baile, en es un ritmo. un baile, así es. Entonces, precisamente es lo que queremos transmitir, que bailes con tu pasado, tu presente y tu futuro. Así es, que estemos en este ritmo de va y ven, sorteando la vida, así como lo hemos visto. No es que el carro siga, es que nosotros somos los actantes para llegar al destino que queremos. Eso es lo que queremos en este programa. Entonces, ahora sí la pregunta es, ¿estás intentando volver a una estación que ya terminó? ¿O estás dispuesto a vivir plenamente lo que hoy te corresponde? Ese es el dilema. Así que, pues vamos, ¿qué te parece si vamos haciendo unos ejercicios? Sí, ya estamos así como que pisando el final, así es que danos unas herramientas, María. Me encanta. Fíjate, primero que nada, detectar en qué unidad psíquica del tiempo estás. O sea, María, ¿qué es eso? Otra vez, ¿qué estación del tiempo estás? ¿Estás ahorita viviendo una primavera, un verano, un otoño, un invierno? Primero que nada en tu vida. Por ejemplo, ahorita que poníamos los ejemplos, estamos hablando que, por ejemplo, tú y yo estamos ya en un otoño.
Estamos en el otoño. Iniciando el otoño. Que nuevamente, la verdad es que yo me siento como en la primavera todavía. Estamos, ¿no?, en la primavera del otoño. Ojo, aquí es bien importante esto. ¿Y por qué lo quiero acentuar? Porque es importante saber en qué etapa estás. Y yo lo voy a poner el ejemplo de que vi ahorita con el fútbol del mundial. ¿Cuántas veces no hemos visto a señores que está bien, tú te sientes joven y qué bonito que sientas ese brío y todo eso, pero la realidad es otra. La realidad es que estás en un otoño y entonces por no situarse en la unidad psíquica del tiempo que les corresponde, pues ¿qué crees? Es donde más lesiones tienen, se porque quieren seguir brincando como cuando tenían 20 años o quieren seguir haciendo... No te acabo de decir que justamente sí, yo estaba con mis hijos exacto, queriendo brincar una banca y no pude. Así es. Ahora, puedes sentir esa primavera en tu vida, en tus proyectos, pero tú debes de entender que ya tu cuerpo, tu vida está en una unidad psíquica de tiempo diferente. Ahora, ya que sepas en qué estación estás, también pregúntate en qué, por ejemplo, en tus proyectos, en tu vida como mamá, por ejemplo, cada rol tiene una unidad psíquica del tiempo. Tú como mamá, ¿en qué unidad psíquica del tiempo estás? Oye, tus hijos están chiquitos, pues estás en la primavera, ya están creciditos y así también cada cosa en tu vida puedes estarle poniendo. Ahora, pregunta, ¿qué ciclo está terminando? También empieza a detectar cuáles ciclos ya están terminando. ¿Te fijas? Porque a veces generalizamos y decimos, no, ya se acabó todo. Por ejemplo, una persona que se jubiló, en efecto, ya terminó el ciclo y está en un invierno en la parte del trabajo, pero a lo mejor pudiera estar en una primavera de que se acaba de cambiar de casa, por ejemplo, o a lo mejor está en una primavera porque planificó un viaje. Entonces, cuando tú te das cuenta de lo maravilloso que son estos ciclos, puedes amplificar precisamente la manera en cómo vives. Ahora, siguiente pregunta, ¿qué necesito agradecer? Porque cuando tú agradeces, te posicionas en el presente para poder ahora sí que integrar todo esto que estás aprendiendo. La siguiente, ¿qué necesitas soltar? Oye, ¿cuántas veces a nivel Latinoamérica, y esto lo pongo como anécdota, que, oye, ¿por qué tiras esos zapatos si nomás tienen 3 puestas? Pues sí, la de mi abuelo, la tuya, papá, y la mía... No soltamos. Déjame, me encanta. No sé si llegaste a ver el video del trapo, ¿no? Del típico sí, de la blusa. De eso hablo. Oye, de la blusa de que no la tires, pásasela a la mamá y así a tu hermano. Y luego, exacto. Sí, y luego sí. Ya lo usó todo el mundo, pero no lo tires. Ahora puede ser un trapo para limpiar la casa. O ponla en la almohada para tener muchos trapos y que sea más cómoda la almohada. Así es, no, es tremendo la verdad eso, así que por favor, suelta de verdad. Aparte de eso también tiene que ver con la abundancia, a veces luego hablamos de la abundancia y de cómo es importante. Muy buen episodio. Ahora, por último, pregunta, ¿qué oportunidades están haciendo hoy? Yo te puedo asegurar que si analizas tu vida te vas a dar cuenta que aparte de tu edad, de identificar si estás en una primavera, verano, otoño, invierno, cada parte de tu vida está en un ciclo diferente. ¿Y eso para qué te va a ayudar? Precisamente para que no te amarres con un rol y no te me vayas a azotar, ¿verdad? Porque, ay, no, ya todo se acabó. No, me encanta ver a los jóvenes ahora que ya se están graduando y que hay carros por todos lados, que están, ay, no, ya se acabó, como si se acabara la vida. A ver, no, solamente se cerró un ciclo. Es un invierno donde vas a pasar a una siguiente etapa. Oye, esto del último timbre, ¿cómo causa nostalgia? Y está bien, yo creo que todas emociones son, pero no es lo más importante. Es algo cíclico, es algo que va a pasar. Claro. Así como estamos ahorita viviendo, tenemos que ser conscientes que algún día va a acabar. Y eso nos da esa conciencia de saber que podemos pasar a otra etapa de manera digna, de manera consciente. Así es, y como bien dijiste tú, no se trata de no sentir, claro que se vale extrañar, claro que se vale llorar, claro que se vale sentir, pero nuevamente, que no sea una constante, suéltalo, aprende, siéntelo, disfruta tu sentimiento y después lo que sigue. Porque muchas veces estamos diciendo, ¿sabes qué? Antes yo era, no sé, futbolista, gerente, mamá, papá, o yo tenía, en mis tiempos así eran,
Y si no hubiera pasado esto y no soltamos el pasado, yo les hago la siguiente invitación. Este sería el tip. Si recuerdas el pasado, está bien, pero recuerda qué aprendiste de ese pasado. ¿Cómo te puedes reinventar de ese pasado? ¿Cómo puedes mejorar ese pasado? ¿Y qué puedes comenzar? Oye, ya no puedo jugar fútbol. Ok, ¿qué tienes por comenzar? Es decir, el pasado no cambia, pero la relación que tienes con el pasado es la invitación que aquí en 11 Dilemas te tratamos de dar. Cambia la relación que tienes con el pasado. Así es. Y bueno, pues híjole, precisamente estamos llegando, fíjate, aquí en el programa iniciamos en una primavera. Después, no sé, a los 15, 20 minutos estábamos en ese verano. Después se puso muy buena esta charla el día de hoy y llegamos al otoño, pero ¿qué crees? ¿Qué? Pues ya estamos llegando al invierno. Ya se siente el frillito, el frío, pero bien rico. Ya se nos va a acabar. Oye, ¿tienes alguna frase para Sí. antes de cerrar el programa que nos puedas dar? Sí, pero me encanta, ¿sabes por qué me encanta también los inviernos? Porque sé que vamos a hacer otra nueva primavera cada programa, como cada viernes en punto de las 6 p.m. Ciudad de México. Así es. Quiero que reflexionen esta frase de Viktor Frankl. Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Repítela, que está buenísima. Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Híjole, de verdad, no siempre podemos cambiar lo vivido, pero sí podemos cambiar el significado que le damos. Así es. Y yo traigo otra frasecita. No soy lo que me sucede, no soy lo que me sucedió. Soy lo que elijo llegar a ser. Lo voy a repetir. No soy lo que me sucedió. Soy lo que elijo llegar a ser. Así es que si te pasó algo que desafortunadamente no quieres volver a vivirlo, tienes la oportunidad de elegir ser alguien diferente. Entonces la pregunta sería, ¿qué estás eligiendo ser hoy? Ese es el dilema. Y bueno, quizás hoy descubriste que no eres solamente la mamá cuyos hijos crecieron, el profesionista que se jubiló, el deportista que dejó de competir o la persona que terminó una relación. Eres mucho más que cualquier rol o cualquiera de esos capítulos. La vida cambia de estación constantemente, pero siempre conserva la posibilidad de volver a florecer. Así es. Por ejemplo, los libros más interesantes no son los que tienen un capítulo solamente extraordinario, son aquellos que en cada capítulo prepara el siguiente capítulo. ¿Cuántas series no hemos visto de que, bueno, ya es el último que veo, pero no, hay libros, hay series que te enganchan en el otro? Tal vez hoy no estás terminando tu historia, tal vez simplemente estás pasando la página. Así es, el kintsugi me encanta porque en Japón existe un arte llamado kintsugi. Cuando una pieza de cerámica se rompe, no esconde las grietas, no la desecha, la repara con oro, porque entiende que las fracturas también forman parte de su historia. Entonces, ¿cuántos jarrones, hablándolo como relaciones, trabajos, se rompieron? Pero puedes recrearlos, pegarlos con oro, como ya les dije, con aquellos aprendizajes, con aquellas historias que puedes transmitir. Entonces, nosotros pasamos la vida tratando de esconder esas grietas, pero el Kintsugi nos recuerda que aquello que nos rompió también puede convertirse en algo que se hace único. Y la pregunta sería, si tus cicatrices no fueran la parte que debes ocultar, sino la prueba de que seguiste adelante, ese es el dilema. Así es, Arturo. Y bueno, hoy queremos dejarte una idea muy sencilla. Tu pasado merece ser honrado, pero no merece convertirse en la cárcel donde vivas el resto de tu vida. El pasado explica de dónde vienes. El presente decide quién eres y el futuro se construye con las decisiones que tomas el día de hoy, porque al final no somos únicamente la historia que vivimos, también somos la historia
que todavía estamos dispuestos a escribir. Uy, la verdad es que estoy muy contenta con el programa de hoy y espero que también lo hayan disfrutado. Y pues gracias por permitirnos acompañarte una semana más, un programa más que llega al invierno en este momento. Esperamos que esta conversación que ha llegado a su invierno te inspire a mirar tu historia con más compasión y tu futuro con más esperanza. Así es, la verdad es que estamos muy contentos, gracias a Queta Gloria, nuevamente gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy, que se sintonizan como cada viernes, compartan. Ahora les vamos a pedir que compartan también el programa para que más personas puedan llegar y tener esto en sus vidas. Así que, pues Esto esto es es 11 dilemas con María Mercado. y con Arturo Cid. Y recuerda que tu pasado merece un lugar en tu historia, pero no. El volante de tu vida. Así que esto es 11 dilemas donde no se trata de decisiones correctas o incorrectas, sino sino de de decisiones decisiones conscientes. conscientes. Nos vemos.